psicóloga y doctora en psicología, profesora e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Es investigadora principal del proyecto Fondesit Subjetividades Climáticas en Movimiento y del proyecto CNPq de Brasil sobre estrategias afrocentradas de promoción de la salud mental en comunidades quilombolas. Su trabajo desde una psicología ambiental crítica y una perspectiva feminista y situada articula metodologías cualitativas, narrativas y territoriales y aporta a los debates sobre justicia epistémica y territorial. Título de la ponencia: ¿Quién tiene derecho a narrarse? Cuerpo y territorio, dignidad de la experiencia y disputas por la justicia epistémica. Con ustedes, Laís Pinto de Carvalho. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Agradezco también fuertemente a todo el equipo de laboratorio por esta invitación como conferencista hoy día. Y hoy quiero compartir con ustedes un conjunto de reflexiones centradas en 3 casos, en 3 territorios, que nos permiten problematizar este gran concepto de la injusticia o justicia epistémica, y pensando en ese concepto a partir de distintas estrategias metodológicas, estrategias principalmente narrativas, que también lo que nos convoca a esta jornada. Entonces, muy bien. Empiezo presentándome. Como ya mencionó el colega, soy psicóloga, ¿cierto?, de formación, soy académica, soy investigadora, soy brasileña, radicada en Chile ya hace unos 15 años, entonces por eso mi acento. Y diría que me caracteriza una profunda sensibilidad con distintas formas de injusticia. En ese sentido, todos los casos con los cuales trabajamos con nuestro equipo de investigación son casos que se hacen visible esa simetría y disputa entre voces, ¿no? Entonces, empecemos con un par de preguntas que tienen que ver justamente con quién tiene el derecho a narrarse, ¿no? Entonces, ¿quién tiene derecho a narrar la experiencia vivida? ¿No? Esa puede parecer una pregunta sencilla, pero una pregunta que no tiene respuestas obvias, ¿no? Sabemos en los distintos medios de comunicación y nuestras distintas experiencias profesionales cotidianas que las voces tienen pesos diferentes, ¿no? Se asignan valor, se asignan credibilidad según ciertos cuerpos o según ciertas categorías sociales de los cuerpos. Entonces, la gran pregunta que va a orientar nuestra reflexión en esta conferencia tiene que ver con quién tiene derecho a que su experiencia sea reconocida como conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento aquí nos convoca a pensar no solamente a profesionales de la salud, ¿no?, a profesionales sanitarios, pero podríamos pensar en profesionales de distintos ámbitos del conocimiento, sea ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias ambientales, entre muchas otras. Entonces, cuando nos preguntamos esto, se abren algunas nuevas preguntas que tienen que ver finalmente con si todas las personas tienen el mismo crédito cuando hablan de su propia experiencia, ¿no? Y frente a eso, ¿cuáles son los cuerpos que usualmente son más creídos, ¿no? Y cuando pensamos en la credibilidad, sí o sí, deberíamos reflexionar sobre el lugar situado desde donde estas experiencias o estas voces se están desplegando, ¿no? Entonces, preguntar por la credibilidad de voces en Chile tiene respuestas muy distintas que preguntar por esa misma credibilidad de estas mismas voces en otro territorio, por ejemplo, del norte global, ¿no? Frente a eso, seguimos preguntándonos por qué voces son sistemáticamente puestas en duda, ¿no? Me imagino aquí en profesionales de la salud, ustedes probablemente tienen una multiplicidad de experiencias en que sus pacientes, en que personas que llegan a consultarles por distintas razones médicas no son escuchados o escuchadas en la complejidad de su experiencia o en la totalidad de su experiencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estas preguntas, son preguntas que invariablemente nos llevan a reflexionar sobre un concepto que es el concepto de la interseccionalidad,
es decir, cómo diferentes categorías sociales se entraman y complejizan, ¿cierto?, la característica de ellas por separado. Entonces, el entramado tiene un peso diferente. Entonces, en ese sentido, en Latinoamérica y en el sur global, estamos hablando desde Chile, las experiencias están muy atravesadas por distintas categorías sociales, como lo son especialmente el género, la clase social, la raza y el racismo, la edad, las diferentes experiencias de situaciones de discapacidad, por ejemplo, las neurodiversidades, ¿no? Entonces son distintas categorías sociales que se van cruzando en un entramado que constituye nuestras vidas sociales. Por lo tanto, nos preguntamos si podemos comprender una experiencia sin finalmente comprender estas relaciones de poder que las atraviesan, ¿no? Estamos hablando aquí directamente de asimetrías de poder que constituyen la experiencia y constituyen las voces de distintos grupos. Y nuestra respuesta es que no es posible, ¿no? Como nuestro eje, nuestro foco o la centralidad de nuestra indagación debería estar en reconocer estos entramados. Y por lo tanto, antes de abrir el primer caso, nos preguntamos por qué formas de sufrimiento permanecen invisibilizadas cuando analizamos solamente una dimensión de la desigualdad o ninguna en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, podríamos pensar, y hemos tenido ahí un par de reflexiones ya en las instancias anteriores de esta jornada, que la formación médica es una formación bastante biocentrada, ¿no? Entonces, ¿dónde está el contexto? Y cuando hablamos de contexto, ese contexto no es un contexto neutral. Muchas gracias, Pia. Ese contexto no es un contexto neutral, es un contexto político, ¿no? Y ese contexto político implica reconocer la multiplicidad de estructuras de poder que entraman, por lo tanto, nuestras relaciones sociales. Hablábamos también en las mesas anteriores, ¿no?, sobre la dificultad del uso del tiempo en la práctica médica, la dificultad con la compasión en los equipos de salud, la necesidad del cuidado, ¿cierto?, la necesidad de reconocer la sobrecarga, el burnout. Pero, ¿cómo podemos reflexionar sobre estos procesos si no damos cuenta del concepto de injusticia epistémica y si no damos cuenta de ese entramado de relaciones de poder políticamente situadas e históricamente construidas? Muy bien, para hablarles de estas preguntas, traje 3 casos que hemos estado investigando en los últimos años en Chile y en Brasil, y casos en que, como pueden ver en ese conjunto de palabras que les traje en cada portada, son casos en que justamente se entraman estas desigualdades, ¿no? Entonces solamente podemos comprender su complejidad si damos cuenta de una mirada interseccional. El primer caso nos convoca a reconocer una problemática colonial. Y cuando hablamos de colonialismo, estamos hablando de procesos todavía muy vigentes, todavía muy activos, que constituyen los territorios que habitamos, especialmente en el sur global, y específicamente en territorios marginados. Estamos hablando también de una desigualdad de clase y que la pobreza juega un rol aquí importantísimo en el reconocimiento o no de ese territorio, de esta comunidad. Estamos hablando claramente de un contexto muy adultocéntrico en que el patriarcado entrama estas relaciones de poder con fuerza y de un centralismo estatal también muy importante. Es decir, estamos hablando de un territorio que está al norte, estamos hablando de Arica, en que todas las decisiones, ¿cierto?, usualmente regionales se toman, ustedes saben, de forma, ¿no?, central todavía en Santiago. Entonces, me quiero tomar unos minutos para reflexionar con ustedes sobre el caso Polimetales en Arica. Me imagino que muchas y muchos aquí conocen ese caso, un caso gravísimo, todavía vigente, todavía muy abierto y todavía sin respuestas. Para quienes no lo conocen, recomiendo un documental que se llama Arica. Lo encuentran en Onda Media de forma gratis. Y es un caso que nos revela un proceso de colonialismo tóxico que construye desigualdades de salud de forma muy profunda, ¿no?
Entonces aquí estamos hablando que en los años 80 Chile recibió una cantidad enorme de residuos de desechos tóxicos con metales pesados desde Suecia, desde la minería sueca, y estos desechos tóxicos fueron depositados en Arica en determinados sectores que luego se convirtieron en sectores de viviendas sociales, y ustedes se imaginarán lo que empezó a pasar en estos territorios, ¿no? Entonces son familias generacionalmente atravesadas por la contaminación y todos sus impactos físicos y de salud mental, especialmente con relación a las niñeces y la invisibilidad de estos temas para la salud y la política. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con esa comunidad a partir del año 2025, una comunidad bastante cansada de no soluciones de tipo estatal, y una comunidad que me recibe en el contexto de un estudio que empezamos a realizar para reconocer de forma actual la contaminación de los suelos de estos territorios, ¿no? Entonces conversé con distintas vecinas y vecinos, dirigencias sociales de estos territorios, y considerando que estamos en una jornada de humanismos médicos y una jornada de medicina narrativa, desde la confianza y la vulnerabilidad, voy a compartir con ustedes un breve texto que he escrito cuando recién las conocí. Ese texto es un texto de mayo del año 2025 y nos convoca a pensar que la medicina narrativa o las estrategias narrativas también involucran profesionales, ¿no? Es decir, cómo nuestra forma de relacionarnos con los territorios, con las comunidades o con pacientes, ¿no? Son formas que también implican una alta sensibilidad, que también implican un requerimiento de la empatía ampliada. Entonces, le comparto el texto, un texto de escritura íntima. Pamela, Mónica, Carmen, Isidora, María Cecilia, Rosa, Verónica, Marisol, Magda, Esperanza. Vecinas que me entregaron sus testimonios de vivir en una zona contaminada por arsénico, plomo y otros polimetales. Intoxicada, siento cómo me atraviesan los huesos al escuchar atentas sus voces cansadas, indignadas y sorprendentemente esperanzadas. Tras 30 años absorbiendo metales pesados con sus afectaciones cognitivas, articulares, nerviosas, cancerígenas y de movilidad, estas personas aún cultivan vida. Observo sus manos con pequeñas manchas solares, arrugas, uñas largas, sus lentes ópticos desgastados, abrigadas, labios maquillados, bien perfumadas. Me reciben en su territorio, barriendo el polvo pesado de la vereda, jugando con el perro y con el gato, hirviendo agua para compartir un tecito. Ingreso a sus mundos con cuidado. Nos sentamos frente a frente y empezamos a tejer palabras. Las personas fallecidas, como pequeños fantasmas sin voz, llenan el salón. Las niñas y los niños ya no juegan en las plazas, vacías, bañadas por el sol y la soledad. Las enfermedades se enumeran largamente y junto a ellas las mentiras, la negligencia, los estudios manipulados. El dolor que lo llena todo. El comadreo que lo sostiene todo. Centenas de exámenes encontrados abandonados en el vertedero. Centenas de días que esperan para una consulta médica. Centenas de veces que han alzado voz por justicia. Esperando por autoridades, abogados y especialistas, todas han envejecido sin encontrar respuestas. Han nacido sus hijas, ahora ya son sus nietas. La vida sigue resistiendo, pero pesada. La desigualdad responde a todas las preguntas. En Arica, lejos de la capital, en el extremo norte del país al sur del mundo, no importan a nadie. Colgadas en sus paredes de colores, fotografías ochenteras llenas de alegría de cuando recibieron su casa. Hogares conquistados con sudor, sangre y ternura. Viviendas sociales pagadas al Estado y sin saber, construidas en el corazón de los desechos suecos. La colonialidad que engaña, se hace carne, tumor, malformación, desencanto. La televisión siempre está encendida,
diariamente transmitiendo noticias lejanas, globalizadas, mientras ellas siguen conviviendo con metales. Hay gestos diversos resistiendo en la intimidad. El jardín bien regado, los cojines hermosamente bordados, la cazuela preparada con abundancia para todos. Me devuelvo a la capital con sus ojos dentro de mis tripas, rebosando preguntas. Las toxinas que inundan sus mundos en silencio permanecen carcomiendo sueños y generaciones. ¿Qué queda de reparable en sus vidas? ¿Qué queda de tiempo en sus cuerpos? ¿Qué queda de esperanza en sus sueños? Ansiosa me debato por respuestas que no llegan. Desde entonces sueño con sus risas, sabias guerreras que ponen el cuerpo, enseñándonos sobre persistencia, sobre justicias otras, sobre la vida que se cultiva pacientemente contra todo pronóstico. Esa reflexión, basada en la escritura íntima, fue una reflexión que tuvo como principal objetivo en su momento desahogar una experiencia de impotencia, ¿no? ¿Qué hacemos como profesionales de la salud, de las ciencias sociales, frente a tamaña injusticia, ¿no? Entonces, frente a eso les invito a cuestionar qué costo tiene para una comunidad tener que probar continuamente su sufrimiento. ¿Qué ocurre cuando su experiencia es sistemáticamente cuestionada o negada? ¿Y qué formas de daño producen el no ser creído o no ser creída por 30 años? Partimos al segundo caso. El segundo caso es un caso en Brasil, un caso que nos habla claramente de estructuras de un racismo institucional, estructural. Nos habla, por lo tanto, de colonialismo. Nos habla de esa intersección patriarcado, género y clase, pobreza. Porque nos habla de poblaciones quilombolas. No sé qué tan familiarizadas están ustedes con ese término. Parto hablando de los quilombos, probablemente una palabra que ustedes conocen. En Argentina una palabra muy común, ¿no? Es un quilombo esto. Bueno, les revelo que es una palabra racista. Cuando decimos o cuando dicen en Argentina un quilombo, lo que se está diciendo es algo desordenado, caótico, sucio. Y bueno, un quilombo, en su sentido original, africano y luego afrodescendiente en Brasil, son comunidades de personas esclavizadas que huyen de la esclavización en el periodo colonial y fundan territorios independientes. Estos son los quilombos. Y los quilombos existen hasta la actualidad. En Brasil son llamados personas quilombolas, quienes habitan los quilombos. En otros territorios en español a veces lo llaman de palenques, ¿no? Y las personas quilombolas, según el Ministerio de Salud de Brasil, son más de 1 millón de personas actualmente, que constituyen un 0,65% de la población y que habitan territorios bastante dispersos, ¿no? Recuerden, estos territorios fueron territorios fundados desde la huida, por lo tanto tenían que ser de difícil acceso justamente, ¿no? Hoy día son territorios de autogestión, territorios en que aprendemos muchísimo sobre las dinámicas comunitarias y las formas de seguir resistiendo frente a la violencia sistémica, tal como aprendemos, por ejemplo, de los distintos pueblos originarios latinoamericanos, ¿no? Lo interesante de trabajar con las personas quilombolas es que son personas que tienen un vínculo con ese territorio muy fuertes. Y son comunidades que tienen un conjunto de saberes situadas, encarnadas, de salud, que están fuera de todo marco o manual biomédico occidental. Les traigo un dato que hemos estado trabajando en una investigación que dirijo también en Brasil sobre conflictos socioambientales y quilombos. Una investigación en todas las regiones de Brasil. Estamos trabajando con miles de personas quilombolas y aplicamos un cuestionario para conocer cuál era su situación de salud mental, su acceso a los servicios de salud pública,
Recuerden, la salud pública en Brasil es un sistema de salud universal. Y encontramos con datos bastante desesperanzadores, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que la ideación suicida, los intentos suicidios son bastante más altos que los de la población promedio, ¿no? De Brasil, me imagino que también de Chile. Y son números que nos hablan de experiencias de una violencia transgeneracional, ¿no? Entonces, ¿qué nos hablan estos números? ¿Cuál es el deber de un sistema de salud público y universal frente a estos datos tan alarmantes? Entonces, en nuestra investigación trabajamos con estrategias metodológicas cualitativas, narrativas. Entonces, producimos relatos de vida con estas personas quilombolas y aprendimos mucho de su experiencia y de por qué ese sufrimiento, ¿no?, psicosocial, psicopolítico está tan instalado en estas comunidades. Aprendimos sobre los determinantes sociales y territoriales de la salud y la salud mental, ¿no? Me imagino que ustedes ya lo han escuchado, no sé si muchas veces, pero algunas veces en su formación, en su quehacer profesional. Cuando hablamos de determinantes sociales y territoriales de la salud, estamos hablando que el vínculo con el territorio determina mi bienestar, ¿no? Determina mi salud. Que mi territorio esté sano, que no esté contaminado, que la vegetación, que mis semillas, lo que cultivo, esté sano, eso implica para mí salud, ¿no? Y por eso el concepto de cuerpo-territorio que les traigo en el título de la ponencia, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos la salud de una forma ampliada, ¿no?, a partir de la experiencia de distintas poblaciones y comunidades tradicionales de Latinoamérica que nos recuerdan que las formas como nos relacionamos con los territorios y la dignidad de los territorios influye directamente en nuestra salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, un determinante importante de salud en las comunidades quilombolas tiene que ver con el racismo estructural e institucional, ¿no? Permanentemente sus territorios están siendo amenazados, sea por el agronegocio, sea por la minería extensiva, sea por distintas disputas, ¿no?, en torno al poder y al territorio. Aprendimos también con las comunidades quilombolas que existen un conjunto enorme de prácticas comunitarias y locales de cuidado asociadas a dimensiones que usualmente la ciencia no reconoce, como la ancestralidad, la espiritualidad, las múltiples redes de apoyo, ¿no?, en torno al género, en torno a la adultez mayor, en torno a las niñeces que producen salud, ¿no? Aprendimos también que claramente la atención institucional de los servicios públicos de salud tienen un acceso logístico muy difícil, ¿no? Pero particularmente aprendimos que existe una escasa formación sobre salud quilombola, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar la formación médica, la formación a profesionales de salud y de las ciencias sociales con sensibilidad a los determinantes sociales y territoriales de la salud, ¿no? Y esa sensibilidad implica reconocer las desigualdades estructurales, ¿no? No solamente la experiencia de las personas quilombolas, pero las experiencias múltiples que atraviesan nuestros territorios de injusticia epistémica. Y aprendimos que los grupos con mayor vulnerabilidad o vulneración de derechos en estos territorios son principalmente las mujeres, por la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga de cuidados que experimentan en la vida cotidiana, las juventudes por una falta de horizonte y perspectivas identitarias, ¿no? Entonces ahí hay una deuda también muy importante con las niñeces y juventudes, y liderazgos comunitarios, ¿no? Entonces, cómo los liderazgos comunitarios están permanentemente expuestos no solamente a la sobrecarga, pero también a las amenazas y a la violencia política en niveles poco explorados. Frente a ese segundo caso de injusticia epistémica, les abro 4 preguntas. ¿Puede existir salud sin territorio? ¿Quién cuida cuando el Estado está ausente? O más bien, cuando el Estado violenta. ¿Cómo se inscriben las desigualdades sociales en los cuerpos? ¿Y qué efectos tiene vivir permanentemente expuesto a la exclusión, la amenaza o la incertidumbre? Tercer caso. Volvemos a Chile.
En ese caso, se entraman desigualdades asociadas nuevamente al adultocentrismo, nuevamente a la clase y la pobreza, nuevamente al patriarcado y al género. Y ahora se introducen dimensiones como la ruralidad, que sabemos que en Latinoamérica la ruralidad puede ser una dimensión de desigualdad, y la tecnocracia, ¿no? Y las formas como el Estado en sus distintos gobiernos gestionan procesos territoriales y comunitarios. En ese caso, un desastre. Ustedes ven acá una fotografía de Chaitén. Chaitén fue un desastre ocurrido el año 2008, que se inicia con la erupción de un volcán, pero que el desastre mismo se despliega a partir de malas decisiones o negligentes decisiones por parte del Estado. Y eso no lo digo yo, dicen habitantes de Chaitén, ¿no? El desastre aquí fue el Estado, no fue el volcán. Lo principal de ese caso que deberíamos rescatar tiene que ver con un Estado que frente a la incertidumbre decide tomar medidas o entregar subsidios o soluciones de evacuación de forma individual para que cada familia, o más bien cada jefe de familia, pudiera solucionar su problema, ¿no? Entonces, soluciones en su gran mayoría mercantiles, con la entrega de subsidios, entregas económicas, y soluciones bastante neoliberales, en el sentido de que cada familia individualmente debería resolver su problema, ¿no? Trabajamos con esa comunidad por varios años y trabajamos principalmente con comunidades o familias que se desplazaron, que no retornaron a Chaitén, por distintas razones, pero su gran mayoría que no pudo volver a ese territorio, ¿no? Y les traigo aquí 3 extractos que revelan qué significó para ellas la separación con ese territorio querido a partir de un Estado o de políticas de no cuidado que negligenciaron sus vínculos socioespaciales. Estas 3 mujeres dicen: yo voy a ser honesta, yo no pude estar ahí. Sabe que yo me ahogaba, era una cosa de llorar y me tenía que volver, sentarme en el mar para estar libre porque me sentía ahogada. Esta cuestión fue como que me pusieran una capa de cemento en el cuerpo. Les invito a reflexionar sobre esa experiencia. Cuando una participante, a partir de una metodología narrativa, a partir de un relato de vida, nos cuenta que se siente con una capa de cemento en el cuerpo por decisiones institucionales, es una experiencia grave, ¿no? La siguiente participante nos dice: el gobierno igual no se dio cuenta y dio todo a nombre de la pareja. El titular era el hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hombres venían a buscar el bono y se tomaban la plata. Yo siempre dije, ¿por qué no dejaron la plata a nombre de la mujer? Está extensamente documentado en investigaciones científicas en distintos territorios, especialmente del sur global, que los procesos post-desastre tienen ciertas características que gatillan experiencias de dependencia a alcohol y drogas, especialmente en las masculinidades, ¿no? A la diferencia, las mujeres lidian con el sufrimiento de una forma más colectivista, ¿no? Tienden a comadrear más. Los hombres no. Y frente a ese dolor, terminan en la experiencia de la dependencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando el subsidio, el único ingreso económico que estas familias reciben por parte del Estado, es entrega a los hombres y estos hombres se toman la plata, ¿no? ¿Cómo se puede pensar una propuesta de justicia epistémica en ese caso a partir de una política social sencilla de redistribuir quizá esa estrategia económica, ¿no? O quizá más bien ampliar y entender que la recuperación va mucho más allá de lo económico? Dice nuestra tercera participante: mi vida, mi cerebro colapsó y también terminé yendo a un psiquiatra, pero no porque alguien del gobierno dijera vamos a hacer un seguimiento, ya pasaron 5 años, vamos a ver dónde están. No. Pensaron que si me pagaban me estaban callando de alguna manera.
¿Y qué hago? ¿Cómo dignifico lo que soy? ¿Cómo hago para que mi vida importe? Estas preguntas de esa participante son preguntas bastante profundas también, ¿no? ¿Cómo llegar a una autoridad, a un diseñador de política estatal y indicarles, bueno, esa política estatal tiene que ser diseñada para que las personas importen, para fortalecer la dignidad de estas comunidades? Quizá tendríamos otros territorios, ¿no? O otras comunidades. Pero cuando esta participante nos hace estas interrogaciones, en el fondo nos invita a pensar que la recuperación o la ayuda económica finalmente no sustituye el reconocimiento epistémico, ¿no? O el reconocimiento de una experiencia vivida, la legitimidad de un sufrimiento. En ese caso, nos pareciera que la compensación puede ser una forma de silenciamiento, como nos dice la misma participante, ¿no? Hay una injusticia epistémica aquí tan profunda que las mismas lógicas de recuperación o reconstrucción son lógicas que producen injusticia o lógicas que producen violencia simbólica. Frente a eso, y para ir sintetizando un poco las reflexiones de los tres casos, y cuando nos preguntamos por injusticia epistémica, por la dignidad de la experiencia, por el cuerpo-territorio, por la posibilidad de narrarse, invariablemente pensamos en la dimensión de la invisibilidad, ¿no? Entonces, nos pareciera en estos tres casos que la invisibilidad es una forma de violencia política, simbólica, material, porque impide que ciertas experiencias sean reconocidas, sean legitimadas, tengan la posibilidad de ser narradas, atendidas, que tengan agencia, que tengan posibilidad de cambiar, que tengan incidencia, ¿no? Estas desigualdades, que son desigualdades sociales interseccionales, por lo tanto inseparables, entramadas, no podemos leerlas por separado, ¿no? También producen desigualdades de credibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, no todas las personas son escuchadas, no todas las personas son creídas de la misma manera. La experiencia de sufrimiento, de enfermedad de las mujeres, de las familias, de las niñeces ariqueñas, no es escuchada por Chile en general. En ese sentido, cuando pensamos en justicia epistémica, es un concepto que nos invita a problematizar y reconocer que quienes viven una experiencia poseen conocimientos muy valiosos sobre ella y que por lo tanto nuestro lugar en cuanto profesionales, profesores, profesoras, en cuanto investigadores, investigadoras, no es un lugar inocente de dar voz a aquellas personas que no tienen voz, sino que debería ser un lugar de posibilitar la transformación de las condiciones que legitiman o que determinan cuáles son las voces consideradas escuchadas, ¿no? Entonces, es una pregunta y una indagación de tipo estructural, de tipo político, de tipo colectivo, pero que nos convoca a un lugar de mayor compromiso frente a estas injusticias. Y cierro la ponencia con 3 nuevas preguntas, una vez que pasamos por este recorrido. Primero, y rescatando lo que nos dice la participante chaitenina, ¿qué hace que una vida importe? Más allá de los indicadores, de los diagnósticos, de las compensaciones, la experiencia de una legitimación o de justicia epistémica por parte de una persona, un colectivo, una comunidad, es una experiencia que no se logra con una ayuda económica, con un diagnóstico, no se logra con un indicador estadístico. Finalmente, ¿qué es lo que hace que una vida importe? ¿Cuáles son estos aspectos complejos de la experiencia y la dignidad? En segundo lugar, ¿qué significa reconocer a una persona no solo como alguien que ha sufrido un daño, pero también como alguien cuya experiencia merece ser reconocida, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer a esa diversidad de perspectivas, de experiencias, ¿no? De formas de habitar un determinado proceso? Y por último, ¿qué transformaciones institucionales, políticas, estructurales necesitamos para que las experiencias en su pluralidad puedan ser reconocidas como conocimiento legítimo?
Así que les agradezco la atención y espero haber podido abrir algunas reflexiones. Ok, gracias. Entonces, pero viene la pregunta. Claro, estoy de acuerdo, por ejemplo, que en el caso de Chaitén, la ayuda económica era una cosa así, en relación a todo lo que sufrieron, seguramente. Así como otros ejemplos también, una política pública X, quizá basada en normativas o en definiciones, también puede ser un apoyo, pero la pregunta ¿es suficiente la normativa y la ayuda económica para solucionar un problema como este o para prevenir, digamos? Claro, claramente la respuesta va a estar orientada a que no es suficiente. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué alternativa, qué propuesta podemos tener? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Respondemos inmediatamente o hacemos más preguntas? Sí, inmediatamente. Sí, yo creo que esa es una pregunta nos convoca mucho en cuanto equipo, ¿no? Como de investigación. Y no solo nos convoca, pero yo creo que hay ahí una indagación con relación a cómo las políticas, pensando en casos de desastres en específico, ¿no? Como las políticas de reconstrucción son políticas que en Latinoamérica se basan en volver a levantar materialidad, ¿no? Entonces, volver a la productividad de los territorios, volver a construir viviendas que se cayeron, puentes, ¿no? Entonces, todo lo que sea material es el foco y por lo tanto la palabra reconstrucción es una palabra muy utilizada en ese proceso posterior. Lo que reivindicamos es que la reconstrucción es absolutamente insuficiente para recuperar vidas, ¿no? Eso significa decir que la forma como los estados han gestionado es una forma que mercantiliza los vínculos, ¿no? Es decir, como si con el simple subsidio, bono, entrega económica, estuviera solucionando todos los problemas de estas familias, ¿no? Y finalmente lo que hemos visto en distintos casos, pero específicamente en ese caso de Chaitén, es que el Estado ocupó un lugar con esas políticas que fue un lugar de no cuidado, ¿no? Entonces, finalmente nuestra propuesta tiene que ver con las políticas pueden ser cuidadoras, ¿no? Las políticas pueden poner al centro los vínculos comunitarios, ¿no? Pueden poner al centro los vínculos de estas comunidades con sus territorios. Cuando la política, una política de solo reconstrucción material, todo eso se invisibiliza, ¿no? Se mercantiliza, por lo tanto. Lo grave del caso Chaitén es que fue un caso bastante emblemático del neoliberalismo chileno, en el sentido de que no hubo un plan colectivo, sino que cada jefe de hogar recibía, ¿no?, una cantidad de dinero y de forma autónoma tomaban la decisión dónde querían volver a habitar. Entonces personas se fueron a Puerto Montt, Palena, Futaleufú, Chiloé, distintos territorios por razones distintas, principalmente por familiares, personas conocidas. Pero finalmente lo que hizo con eso, el efecto de esa política, fue la fragmentación comunitaria. Entonces son comunidades que hasta hoy día, estamos hablando de más de 10 años de ocurrido este proceso, siguen con una experiencia que podríamos decir un duelo no resuelto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esa política de no cuidado, ¿no? Entonces, en una política que enriquece las posibilidades de transformación de estas comunidades, su autonomía, ¿no?, en desplegarse frente a eso, y por lo tanto facilita o pone al centro lo económico, lo material, la productividad, versus el cuidado y las formas como de mantener la vida, finalmente. Podemos seguir conversando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. O sea, frente a la última frase que mencionaste de que esperabas que esto abriera tema, yo creo que lo abre, porque me parece que en algún sentido toca algo que está muy sotoboche, podría decirse, muy
subterráneamente, que es la discusión también en cierto sentido sobre los conflictos socioambientales y cómo eso progresivamente va a ser un tema cada vez más importante para el sector sanitario y para los gobiernos en general o los estados. Lamentablemente en Chile tenemos el concepto de zonas de sacrificio, que yo entiendo técnicamente no existe como en la literatura más académica, y tenemos muchos ejemplos de eso. Está Quintero Puchuncaví, que yo recuerdo que hace un par de años revisé algo al respecto y es bien triste que en realidad si uno se pone a ver la historia, hay reportajes de las noticias de los años 80 donde ya se alertaba respecto a esta situación y sigue siendo un problema al día de hoy. Está el caso, por ejemplo, de los hombres verdes de Quintero, si no me equivoco, y que también hay un tema ahí con la feminización y con la falta o la invisibilización de esos casos. Yo solamente podría sugerir también una aproximación quizás a trabajar estos temas con una película que se llama Minamata, donde rescata un caso que se dio en Japón, y como hay también el trabajo de un fotógrafo, que en este caso fue Eugene Smith, con una fotografía icónica que es el baño de Tomoko. Creó también justamente conciencia en la comunidad internacional para poder intervenir en ese caso. Y a mí me parece que las últimas preguntas, por ejemplo, de las personas que mostrabas tú el relato de cómo hago que mi vida valga, y ahí usaste el concepto de reconocimiento. Cuando uno va al reconocimiento desde las ciencias sociales, es una discusión de los últimos años. Está la discusión en torno a qué importa más, por ejemplo, en la investigación de las desigualdades, si la redistribución de las ganancias económicas, por ejemplo, o el reconocimiento de ciertas situaciones. A mí me parece que no son una discusión de uno u otra, sino que en realidad son complementarias. Por ejemplo, ahí justamente la representación, la utilización quizás de estos otros sustratos como el arte, la fotografía, el cine, dan o permiten que las personas vehiculicen su voz y que sean reconocidas, o cosas, por ejemplo, tan simples, o pueden parecer tan simples como el involucramiento de las comunidades en las decisiones de las políticas que se van a implementar. Muchas veces las personas no están pidiendo, me parece a mí, grandes intervenciones o grandes reconocimientos como monumentales, digamos, sino que en estas cosas de ser escuchado, de conversar con las autoridades, de que sus necesidades se vean reflejadas en las decisiones que finalmente se toman y cómo se implementan esas políticas, muchas veces son más significativas que otros tipos de intervenciones. Eso, gracias. Gracias por su comentario. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentarios? Darte las gracias por la excelente exposición, pero mientras mostrabas, por ejemplo, las cifras de la población quilombola, yo decía, ¿qué tan distinto es las cifras que mostraste ahí con la crisis de salud mental que tenemos hoy en nuestras adolescencias? Los servicios pediátricos en este minuto están llenos de adolescentes que están llegando por intentos suicidas, autoagresiones, y esa crisis no está siendo solo acá en Chile, es a nivel mundial. La salud mental de nuestros jóvenes y probablemente de otras poblaciones venía muy mal desde antes y la pandemia solo hizo que se agravara. Pero la reflexión, porque tú hablas de políticas, ¿cierto?, públicas y cómo los gobiernos enfrentan ciertas crisis. Acá también se echa de menos, ¿no?, una intervención en que muchas veces los equipos de salud estamos en la última pirámide apagando los incendios de que algo viene ya de antes. Y me parece muy importante la reflexión que tú haces, pero a lo que yo quiero ir es que probablemente no podemos esperar que los gobiernos y las políticas públicas cambien toda la realidad. Nosotros somos actores fundamentales de cómo desde el sector salud, educación, también hacemos la ciudadanía y los cambios, no esperando que solo vengan desde los gobiernos. Y eso a mí me parece súper importante, sobre todo plasmarlo para
las nuevas generaciones. Somos y debemos ser actores del cambio para que estas injusticias epistémicas cambien. Muy bien, muchas gracias por el comentario. ¿No hay más preguntas? Allá. Muchas gracias por la presentación y por los 3 casos concretos que nos permiten como bajar un poco, no sé si bajar es la palabra correcta, pero hacer más concreto lo que se ha venido conversando ya durante la jornada. Quería preguntarte un poco en la línea de la primera pregunta que te hicieron. No quisiera como exigir una solución a todo esto, sino como preguntarte si conoces alguna experiencia concreta, ya sea desde la política pública, pero también desde lo comunitario, en que este tipo de trabajo narrativo que muchas veces suele como permite visibilizar situaciones, ¿cierto? Tanto lo que le sirve a las comunidades en cuanto a la construcción de su propia narrativa, pero también para visibilizarlo hacia afuera. Sin embargo, muchas veces tengo la sensación de que eso se queda como en el diagnóstico. ¿Conoces experiencias o tienes algunas aproximaciones a cómo las narrativas propiamente tal, en este caso como desde tu experiencia como investigadora, puedan transformar ciertas prácticas o políticas o lo que fuera como en virtud de avanzar hacia esa justicia, que tiene, como tú decías, componentes como en lo simbólico y también en lo material, pensando en los casos concretos que tú nos comentabas? Eso, muchas gracias. Sí, excelente pregunta. Mira, yo diría que los movimientos sociales, y específicamente movimientos sociales latinoamericanos y feministas, tienen un conjunto de prácticas muy fértiles. Y aquí me tomo del concepto de cuerpo-territorio. Es un concepto que nace desde los movimientos sociales, no desde la academia. Y estos movimientos sociales, principalmente feminismos comunitarios, indígenas, latinoamericanos, tratan de poner como en discusión política la necesidad de la inseparabilidad, ¿no?, entre territorios y cuerpos. En ese sentido, hay un conjunto de estrategias, técnicas, metodológicas y trabajo con comunidades que utilizan una de las estrategias narrativas, ¿no? También estrategias gráficas, ¿no? Entonces, de cómo se plasma el cuerpo-territorio colectivamente, pero no solamente a nivel de diagnóstico, a nivel de registro del daño, pero también a nivel de potenciar el horizonte de alternativo o el horizonte de transformación que la misma comunidad puede llegar a construir. Entonces, en ese sentido, recomendaría esa línea, ¿no?, como en línea de las metodologías feministas cualitativas y metodologías del cuerpo-territorio, por ejemplo, para dar un ejemplo. Yo creo que había otra mano por acá, ¿o no? Antes. Muchas gracias. Mi pregunta era muy similar a la que plantearon, entonces solamente voy a agradecer la presentación, porque después de toda esta mañana de estar hablando respecto a injusticias epistémicas, la parte final de esta presentación nos vuelve a hacer patente que nosotros somos parte de esa puesta en escena. Somos actores que estamos allí desde nuestro trabajo en salud, desde las universidades, replicando esta injusticia epistémica, a no ser que decidamos hacer algo por parte nuestra, ¿sí? Gracias. Excelente, muchas gracias. Para cerrar, el doctor Rodrigo Vergara le va a entregar un presente a Laís. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Y los esperamos entonces a las 15:30 para el inicio de la sesión de la tarde.